Bendiciones, les saluda esta su amiga y pastora Marta Meléndez. Estamos aquí en un programa más de Mujer a Otro Nivel, trayendo a tu vida conocimiento, verdad en su palabra, y que todo lo que aquí se habla, todo lo que aquí les compartimos tiene una base siempre muy bíblica, muy centralizada en lo que es la palabra del Señor. Así que queremos siempre construir y edificar en ustedes un hogar lleno y guiado por el Espíritu Santo. Queremos siempre ser de bendición para cada uno de ustedes. Así que les saludamos a todos, les apreciamos, les mandamos y enviamos nuestros besos, nuestros abrazos. Gracias. Tenemos una página también en Facebook, donde también ahí usted puede brindarnos sus peticiones, compartirnos sus necesidades para nosotros orar por ustedes y enviarles un saludo desde aquí, desde este programa que bendice y edifica tantas familias al mismo tiempo y que llega a tanto hogar en diferentes partes del mundo. Escríbenos y déjanos saber de dónde nos escribes, de dónde nos ves y cuán edificante ha sido este programa para ti. Así que ya hemos dado comienzo a lo que es el programa Mujer a Otro Nivel y vamos a una breve pausa para comenzar a hablar de la guianza del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dios te bendice. Mujer a otro nivel. 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 Iniciando este programa, queremos bendecirte con esta palabra que sabemos que será de mucha bendición para ti. Así que yo quiero hablarte porque, como nuestro programa así mismo lo dice, que somos mujer a otro nivel, quiero guiarte, enseñarte para que tú entiendas que para nosotros poder vivir a un nivel mayor y a una altura donde el Señor nos está llamando a caminar, lo vamos a lograr y a poder alcanzar solamente si nosotros obtenemos la experiencia y las herramientas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el que puede hacer que las cosas sean posibles en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo, muchas de las cosas, por no decir todas las cosas, nosotros no las podríamos alcanzar. Sería infructuante. Podríamos alcanzar fama, fortuna, placeres, pero el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados, eso quedaría en un bagaje, quedaría como estático en nuestra vida, y no es hasta que nosotros comenzamos a conocer nuestro propósito en Dios, porque nos los enseña el Espíritu Santo, es donde nosotros comenzamos, por ahí donde comenzamos a recibir la dirección, la instrucción. Y es lo que nos llena, nos hace plenos de vivir en esta vida. Si en alguna área de tu vida tú te has tronchado o te has sentido insatisfecho, y te lo comparto, ¿sabes por qué? Porque lo he vivido, lo viví en un tiempo de mi vida donde yo pude obtener todo. Tenía mi familia, tenía mi salón de belleza, un negocio propio, mis sueños construidos, tenía una casa, la que yo quería, tenía la guagua, la que yo quería, y aún así mi vida estaba vacía. O sea que lo que yo obtengo aquí en la tierra no llena mis expectativas en Dios. Hay una área que estaba vacía, aún alcanzando mis planes que yo tenía, aún sabiendo que Dios era el que me estaba dirigiendo, pero el propósito se estaba apagando en mi vida. Y no es cuando yo comienzo
a caminar en Dios, que regreso a la senda antigua de Toa Alta, de nuestro apóstol Wanda Rolón, que yo recibo la visión del reino, recibo ese toque del Espíritu donde me conecto, ¿verdad?, con la voluntad del Señor, donde el propósito de Dios se activa en mi vida. Ninguna de las cosas que tenía, que las perdí en un momento, donde ya Dios me las hizo recuperar, pero el propósito que yo quería alcanzar lo estaba logrando y me estaba sintiendo, aunque no tenía nada de esas cosas materiales que yo alcancé por mi fuerza, me sentía vacía. Pero cuando llego a Cristo, el Espíritu Santo me llena de propósito. Es ahí donde yo me siento llena, donde yo me siento plena, donde me siento que tengo una visión correcta. Y es por eso que hoy yo te quiero enseñar que cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, vamos a alcanzar la completa libertad que nosotros necesitamos y vamos a ser completamente felices en Dios. Dice que si el Espíritu nos libertare, seremos verdaderamente libres. Así que sonreirás, te reirás, te gozarás, conociendo que es el Espíritu de Dios que está guiando tu vida. Y en 1 Corintios, capítulo 6, verso 17, el apóstol Pablo lo expresa de esta manera: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y esto lo decía porque la misma iglesia de Corintios se estaba apartando de Dios y desconectándose de Dios porque estaba satisfaciendo los deseos de su carne. Habían caído en fornicación, habían caído en infidelidad, y esto era el pueblo de Dios, esto era la iglesia de Jesucristo. Así que cuando nosotros queremos hacernos uno en el Espíritu, tenemos que vivir por el Espíritu de Dios como Él nos llama y no satisfacer los deseos de esta carne, porque el que camina por la carne se conduce a la muerte, pero el que camina por el Espíritu de Dios se conduce a la vida que Él nos regala y que Él nos ofrece. Cuando caminamos en nuestra carne, satisfaciendo nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, como yo les decía al principio, mira, vamos sin rumbo, vamos como personas que existimos aquí en la tierra, pero no tenemos una visión final, no tenemos un propósito en la vida. Pero los que son guiados por el Espíritu de Dios van caminando con vivencias, sabiendo que el Espíritu de Dios mora en ellos. Dice su palabra, también lo expresa Pablo en el libro de Romanos, donde él dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son verdaderamente sus hijos. O sea que hay criaturas, hay personas creadas por el Señor, pero hay hijos de Dios. Porque para ser hijos de Dios tenemos que caminar bajo las instrucciones y la guianza del Espíritu Santo. El apóstol Felipe en una ocasión le dice, el discípulo, porque él era discípulo en ese entonces, el discípulo Felipe le dice en ese entonces a Jesús: revélanos al Padre, haznos conocer a Dios. Y Jesús le contesta: tanto tiempo caminando conmigo y no le conoce. El que me ve a mí, ve al Padre. Porque Jesús nos estaba modelando la manera en que nosotros tenemos que caminar en este tiempo. Él, siendo hombre, 100% hombre y 100% Dios, su espíritu estaba adherido a Dios. Él tenía completa
y absoluta dependencia del Espíritu. Y es por eso que Él siempre, antes de hacer milagros, antes de tomar decisiones en la tierra, antes de traer una enseñanza, Él iba al Padre. Él iba al Padre para tener la dirección, para tener una conexión, para saber lo que el Padre decía. Por eso Él le decía a sus discípulos: lo que yo hablo, no lo hablo por mi propia cuenta. Lo que yo hablo, lo estoy diciendo porque lo escuché de mi Padre decir. Todo lo que yo les transmito, todo lo que yo les digo, es de parte de mi Padre. Y Él estaba enseñándoles en cierta manera, directa o indirectamente, la manera en que nosotros tenemos que conducirnos en este tiempo, guiados por el Espíritu. Cuando nosotros nos hacemos un solo espíritu en el Señor, podemos conocer a Dios. Y de la única manera de nosotros caminar por su Espíritu es conociendo su voluntad y obedeciendo sus estatutos. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios si no le buscamos? Si no vamos a la iglesia, si no oramos, si no tenemos una vida de intimidad con nuestro Padre Celestial. Así que lo que primero que tenemos que hacer para conocer a Dios, así como Jesús le dijo a Felipe: andando conmigo tanto tiempo y no han visto al Padre, el que me ve a mí, ve al Padre. Que el pasar tiempo con Dios a través de Jesucristo haga una vida sensible en nosotros para saber que el Espíritu de Dios, dice su palabra, que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Así que el Señor lo que desea en este tiempo es que nosotros podamos tener una relación directa con el Padre a través de Jesucristo. No es a través de ningún otro medio, a través de su Hijo amado. Y con la conexión divina del Espíritu Santo de Dios. El Señor nos está llamando a la intimidad. No es a pasar tiempo, a ir a la iglesia, eso está correcto. A ir a los servicios de oración, eso está correcto. Pero que cuando lleguemos a nuestros hogares también tengamos un tiempo de intimidad, de acercarnos a Él. Que, como decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que los momentos de prueba lo llevaron a Job a acercarse más a Él y a conocerlo realmente en su corazón. No lo que había oído de parte de Dios, sino que lo que hizo crecer a Job y llegar a ver a Dios fue mantenerse firme y cerca del Señor, para que el Señor multiplicara toda su vida. Dios quiere intimidad. Dios quiere que estemos cerca. Dios quiere volvernos a nuestro diseño original, donde somos un espíritu, es que tenemos un alma y estamos cubiertos por un cuerpo. Así que vamos a continuar hablando de este precioso tema, guiados por el Espíritu de Dios, después de esta breve pausa que vamos a hacer. Así que danos unos minutos, no te vayas, porque regresamos en breve. Bendiciones. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Y aquí de regreso en un poderoso tiempo con el Espíritu de Dios. Qué lindo estar en su presencia, qué lindo hablar del Espíritu de Dios, porque cuando hablamos de su Espíritu, cuando hablamos de su voluntad, de sus planes, de sus deseos, la atmósfera cambia, la atmósfera de nuestro hogar, del lugar donde nos encontramos, comienza a transformarse, a traernos paz, a traernos certeza, a traernos seguridad, alivio a nuestro corazón. Así que yo quiero que todas estas cosas que yo estoy experimentando en este lugar
también tú las puedas estar experimentando. Porque yo hablaba del Espíritu Santo del Señor y yo podía sentir cómo Él nos abraza, cómo Él está con nosotros para que podamos manejar los asuntos confiadamente, confiados en que Él tiene el control. Mira, recuerda que nosotros hacemos planes, pero solamente la voluntad de Dios es la que se cumple en nosotros. Así que tranquilo, confía en Dios porque Él hará que su voluntad se cumpla en nosotros, es lo más importante. Y así como se han cumplido tantas y tantas promesas, ¿verdad? Que vemos en la trayectoria cuando leemos la Biblia, se cumplió la promesa de la venida del Hijo de Dios, el Verbo se hizo carne, Jesús caminó entre los hombres, caminó y nos modeló, nos dio el ejemplo de cómo nosotros debemos de vivir hoy en la tierra y cómo se cumplió esa promesa que Joel la profetizó. Joel profetizó y dijo después de esto. Y cuando él hablaba después de esto, derramaré mi espíritu. Cuando él decía después de esto, hablaba después de una restauración. Estaba Joel profetizando al Mesías, que iba a venir una restauración de nuestro pecado, un lavamiento de pecado, un perdón de pecado, una redención, la cual no habíamos podido obtener a través de ningún sacrificio humano, a través de ningún esfuerzo, que venía a través de Jesucristo, que se hizo carne, que caminó entre nosotros, que no vivió en pecado, el Cordero de Dios inmolado, que vino a pagar el precio para que tú y yo hoy pudiéramos vivir unidos con el Padre a través del Espíritu. Eso que se desconectó por el pecado, Jesucristo vino a hacer que se volviese a conectar en nosotros. Así que nosotros somos influenciados por su Espíritu para influenciar en otras personas y en una nueva generación que despierta y se levanta en el nombre de Jesús. Así que yo, hablando de los tiempos de Joel, que él profetizó de ese tiempo de Jesús en la tierra, pero los peros de Dios a mí me encantan, me apasionan porque hay una pausa, pero luego de esa pausa el Señor viene a hablarnos, a traernos respuestas y alivio a nuestros corazones. Y Pedro, cuando estaban en el aposento alto, se levanta. Luego de haber recibido las lenguas del Espíritu, se levantan los fariseos, se levantan la gente que no conocía el Espíritu de Dios, porque lo que estaban viendo parecía que estaban ebrios, parecía que estaban borrachos, parecían que no estaban cuerdos, que lo que estaban haciendo una locura, porque para los que no creen, todo lo que hacemos en el Espíritu es una locura, pero para el que cree es vida, para el que cree es poder de Dios actuando en nosotros. Y luego de que los acusan de estar ebrios, Pedro se levanta y dice: permiso, nosotros no estamos ebrios. Lo que pasa es que hoy se cumplió la profecía de Joel que estaba anunciando hace muchos años atrás. Hoy se cumplió aquí en la tierra, en este aposento alto, donde dice la Escritura, que dice: no estamos ebrios. Y en Hechos, esto se encuentra, en Hechos capítulo 2, verso 17. Este es el cumplimiento de la promesa. Y esta es la manera en que nos haremos uno en el Señor, donde dice: y en los postreros días, o sea, estos días que estamos viviendo, estos son los postreros días, los que estamos viviendo tú y yo, que queremos cambios, que hay muchas situaciones que están sucediendo a nuestro alrededor y se nos ha salido de control en nuestras manos. Pues mira, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y cuando hay un derramar, es un acontecimiento que nadie lo puede detener. Un derramar es cuando se abre una pluma y cuando se abren las represas y tú dices: si no cierro esa puerta, esto
nadie lo puede detener, pues así es el derramar de Dios. Oh, siento la presencia de Dios en este lugar. El derramar, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, o sea, sobre toda la humanidad. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Aleluya. Vuestros varones verán visiones. En otra versión dice vuestros nuestros jóvenes verán visiones y nuestros ancianos soñarán sueños. Y algo que me llamó tanto la atención en estos días, que hubo un profeta invitado, el profeta que estuvo con nosotros en este mes de agosto. Oh, aleluya, impactó mi corazón y se quedó plasmada esta palabra en mí, porque el Espíritu quería que hoy yo te la transmitiera. Y es que aquí hay 3 generaciones. Mira, yo había escuchado esta palabra en muchas ocasiones anteriormente, pero cuando este profeta habló de que aquí están marcadas 3 generaciones, yo dije, wow, aquí hay algo encerrado tan poderoso. Me entregaron herramientas para yo poder seguir construyendo a través de mis generaciones, porque Dios es un Dios generacional, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que hoy te viene hoy a mencionar 3 generaciones nuevamente: los ancianos, que somos los adultos, los jóvenes y los niños. Estas 3 generaciones estarán llenas del Espíritu Santo de Dios, que es lo que necesitamos para que el mundo no los dañe, para que el mundo no los corrompa, para que el mundo no los toque. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Instruyéndolo. Pensamos que la escuela no los va a educar. La escuela no te va a educar tus hijos. A la escuela se va a aprender de ciencias, matemáticas, español, inglés y nuestro intelecto desarrollarlo. Prepararte para una profesión. Pero nuestra moral, nuestros valores, nuestra educación cristiana nos las da nuestro hogar, los padres y las madres. Así que esto es un llamado generacional para que nos hagamos responsables en este tiempo, en este último tiempo, donde va a haber un de repente, un derramar de Dios sobre nuestras generaciones. Prepara tus generaciones para esa venida, para ese derramar. Prepara tus generaciones para ese acontecimiento que ya está sucediendo en las iglesias, ya está sucediendo. Prepáralos, instruye al niño en su camino, enséñale quién era Jesús, quién fue David, quién fue Daniel, quién fue Moisés. Enséñale Biblia, no dejes que la iglesia lo haga todo. Enséñalos, instrúyelos desde tu hogar, porque solamente así tus hijos no les impondrán una ideología de género en la escuela. Solamente así el gobierno o el sistema no educará a tus hijos, porque tú los educas desde tus casas y estás sembrando, estás influenciando y están siendo influenciados por el Espíritu, por el derramar del Señor. No serán parte de las estadísticas de violencia, de crímenes, en las calles, como lo estamos viendo en estos últimos días. Somos responsables de nuestros hijos, somos responsables de nuestras generaciones, somos responsables de nuestros jóvenes, somos responsables porque nosotros nos llamó Dios, nos construyó Dios, nos llenó de su Espíritu. No fue para hablar lengua simplemente en la iglesia y que hagamos así, ¿verdad? Como hacemos en el Espíritu. Es para enseñar, instruir y levantar esa nueva generación, esa próxima generación que está ardiendo. La generación, mira, la naturaleza está ardiendo, esperando ver el resultado, la manifestación de los hijos de Dios aquí en la tierra. Y tú serás parte
de ese gran acontecimiento que está ardiendo ya en nuestros corazones. Te invitamos a ser parte, a unirte como un solo espíritu con Dios, con el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y solamente así podremos ser guiados y guiar a esta generación que necesitamos tanto de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos llegado, hemos concluido con este tema, pero en unos próximos minutos vamos a estar declarando, estableciendo la palabra de Dios sobre tu vida a través de una oración. Así que regresamos luego, no te vayas, porque la oración es muy importante. Bendiciones. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Y aquí de regreso ya en nuestros últimos minutos, y yo entiendo que lo más importante para nosotros dejarte esta base y este fundamento en tu vida como familia. No sé en qué condiciones o etapas se encuentre hoy tu familia, tu hogar. No sé si estás atravesando una situación difícil, si está dispersa hoy tu familia. Hoy Dios trae herramientas, hoy Dios trae solución y hoy Dios te trae una palabra, porque lo único que nosotros necesitamos es una palabra para poder alcanzar los planes que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros comenzamos a conocer al Espíritu Santo de Dios, comenzamos a conocer también sus planes. Y dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ti. Son planes de bien y no de mal, para darte un futuro, el cual tú estás esperando. Así que los planes de Dios son perfectos para nosotros. Y si hoy estás pasando por una destrucción en tu hogar, estás atravesando tal vez una enfermedad, estás atravesando el valle de sombra y de muerte, tal vez perdiste el trabajo, tal vez tus hijos se levantaron rebeldes, se apartaron de los caminos del Señor. Hoy es un tiempo para la reconciliación, para la restauración, para que no pierdas tu fe, para que te llenes de las fuerzas que da el Espíritu Santo de Dios, para nosotros continuar creyendo, porque hay una promesa sobre tu vida que no, mira, esa palabra no torna atrás vacía, sino que viene a cumplimiento. Dice su palabra: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que entiende los planes de Dios, que son perfectos. Entra en esa planificación de Dios. Entrégale hoy al Señor tus cargas y verás cómo las cosas comienza el Señor a ponerlas en su lugar. Créele a Dios firmemente, porque grandes cosas vienen para los que esperan en el Señor. Aleluya. Hemos terminado nuestro programa y quiero declarar en el nombre de Jesús que todas las cosas obrarán para bien y que los resultados que estamos esperando los veremos en el nombre de Jesús. Así que agárrate firme de la palabra, agárrate firme de sus promesas, y que cuando el enemigo venga a atacarte, te encuentre lleno de fe. Cuando el enemigo venga a atacarte, te encuentre vestido de sus promesas y lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Te bendigo. Te doy gracias por haber permanecido hasta aquí en este momento conmigo, recibiendo del Señor todo lo que Él tenía para nuestras vidas, y espero que lo pongas por obra para que puedas ver grandes resultados.
Este es el programa Mujer a Otro Nivel, que ha llegado a su final, pero los esperamos en un programa más, en una próxima edición, en la próxima semana. Así que Dios te bendiga, sigue escribiendo, sigue orando por nosotros, porque venimos con más de parte del Señor. Bendiciones.